Buena gente, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver una clase muy corta que era respecto de las fibromialgias, algo que nos quedó colgado de la clase anterior. Para eso les traje un caso clínico como para que interpretemos más o menos cómo nos pueden dar en el examen y qué es lo que por ahí o cómo deberíamos pensar. Vamos a tener a María, una mujer de 45 años que consulta por dolor crónico generalizado, fatiga persistente, hace aproximadamente 6 meses. El dolor se localiza en músculos, ligamentos, tendones de diferentes partes del cuerpo, además de cuello, hombros, espalda y piernas. Refiere que el dolor es difuso y que empeora con la actividad física y con el estrés. Además, ha notado del dolor, notó que a la mañana está más rígida, o sea, rigidez matutina y tiene dificultad para conciliar el sueño, despertándose más que nada frecuentemente por la noche. Entonces tenemos que hablar de las fibromialgias. Si bien no tenemos que pensar solamente en fibromialgias cuando nos dan un caso así, podemos pensar también en la polimialgia reumática, por ejemplo, pero en el caso de la fibromialgia el laboratorio va a estar normal, o sea, porque es una enfermedad de tipo no inflamatoria. Entonces, además de, en ese caso clínico, de pensar en esas patologías reumatológicas, podríamos pensar, por ejemplo, en un hipotiroidismo. Entonces también tendríamos que pensar o pedir una TSH y un T3 y un T4 para ver más o menos cómo está esa función tiroidea. Y hay obviamente un montón de diagnósticos diferenciales además de esto. Entonces, si a ustedes les dan un caso clínico, acuérdense de empezar por lo básico. O sea, empezar primero por ejemplo, un examen físico completo, una anamnesis, después ir a lo que vendría a ser un laboratorio, donde veríamos un hemograma completo, glucemia, ionograma, hepatograma, para ir descartando patologías, obviamente, para ver la función renal, por ejemplo, también. Después, ¿qué otra cosa podríamos pedir? TSH, como le dije, T3, T4, para ver la función tiroidea. También tenemos que pedir PCR y BCG para descartar, por ejemplo, la polimialgia reumática. Entonces, por lo menos piensen en eso cuando les dan un caso clínico al momento del examen. La fibromialgia en sí es una enfermedad de tipo crónica, principalmente caracterizada por dolor muscular generalizado, con puntos fibrocíticos característicos que son puntos dolorosos, fatiga y trastornos del sueño. Vamos a ver que la fibromialgia se da principalmente en mujeres entre 25 y 45 años. Van a ver que en otros lugares les dicen entre 30 a 50 años, entre 25 a 50, entre 20 a 50. Eso es variable. Lo importante es que sepamos que es en mujeres y se da principalmente en la edad adulta. La fisiopato de esta enfermedad es bastante desconocida, pero lo que vemos es que hay un aumento en la percepción del dolor. O sea, por una alteración a nivel de los neurotransmisores, llega más percepción del dolor. Entonces, el paciente o la paciente, en este caso, mejor dicho, siente más dolor que lo normal. Y lo siente obviamente en los puntos dolorosos o áreas dolorosas. En algunos lugares van a ver que ya no se habla más de puntos, pero en las clases le dan como puntos dolorosos. Entonces, fíjense cómo les dan este año. Si hablan de áreas dolorosas, tachan acá y ponen áreas, y si le dicen puntos, son puntos. En Empendium, por ejemplo, que es lo que vendría a ser la medicina basada en evidencia, habla todavía de puntos dolorosos. Pero en otros libros más antiguos hablaban de que ya no se habla más de puntos, sino de áreas. Lo que tenemos que saber, y yo les recomiendo que sepan para el examen, es dónde se encuentran estas áreas o puntos dolorosos. Entonces tenemos de arriba hacia abajo lo que vendría a ser la inserción de los músculos suboccipitales, después el espacio entre los procesos transversos C5 y C7, después el punto intermedio del borde superior del trapecio, la inserción del músculo supraespinoso junto al borde interno de la escápula y demás. O sea, del 1 al 9 tenemos que saber todos. Acuérdense de esto porque les pueden preguntar en examen o puede aparecer en un choice. Además de esto, va a tener fatiga por el dolor, sueño no reparador, o sea, trastornos del sueño, trastornos del humor, parestesias, edemas de mano. Las manifestaciones secundarias, vamos a ver que hay algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de piernas inquietas o síndrome de intestino irritable, que están asociados a la fibromialgia. Si bien no es en todos los casos, vamos a ver que puede aparecer ya sea en algún examen o algún paciente con estos síntomas. Lo importante, acuérdense, puntos o áreas dolorosas, fatiga, sueño no reparador y alteraciones del humor. Principalmente esos cuatro pilares de clínica tienen que decirlo o tienen que saberlo al momento del examen. Después, al respecto del diagnóstico. Como yo les dije, el diagnóstico principalmente es clínico y obviamente tenemos que juntar algunos criterios. Después, no tenemos alteraciones a nivel del laboratorio, porque no hay inflamación, es una enfermedad de tipo no degenerativa, es una enfermedad de tipo no inflamatoria, entonces acuérdense, no degenera ni tampoco inflama. Entonces,
Como no hay inflamación, la PCR y la BCG van a estar normales. Entonces, no va a tener repercusión a nivel del ejercicio si yo le hago tratamiento sintomático y demás parte del tratamiento que ahora vamos a ver. Pero no va a tener alteración a nivel articular porque no afecta a las articulaciones. Entonces, eso acuérdense porque les sirve a ustedes para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, el diagnóstico no es de exclusión, porque no es que yo tengo que descartar artritis, artrosis, hipotiroidismo y todo, y bueno, está, no, si no tenés es fibromialgia, no, tengo que buscar la fibromialgia, tengo que ver que el paciente tenga realmente. Clínica, obviamente, para eso vamos a tener un índice de dolor, tanto a nivel generalizado como a nivel localizado, que es una tablita donde ustedes van marcando dónde el paciente tuvo dolor en los últimos 7 días. Eso vamos a ver que hay un índice de dolor generalizado que tenemos que marcar más o igual a 7 de esos casilleros para que sea positivo, además de la escala de gravedad sistémica también mayor o igual a 5. Eso van a ver en clase, en la facu les van a mostrar la tablita, yo les puse obviamente su apunte, pero no es una tabla que tengamos que saber sí o sí. Y bien, hasta ahora nunca se ha preguntado, por eso no les hago hincapié en eso. Lo que tenemos que saber es principalmente la clínica, dónde le duele, que tenemos que explorar obviamente las articulaciones para ver que no hay compromiso en este caso, y el laboratorio, además de lo que vendría a ser la evaluación psicoemocional. Porque el tratamiento se basa en 3 pilares, obviamente psicoterapéutico, ejercicio físico, natación, pilates, por ejemplo, y tratamiento de los síntomas, donde el tratamiento sintomático lo hacemos a través de los antidepresivos, como la amitriptilina, por ejemplo, relajantes musculares y inductores del sueño, como por ejemplo el Zolpidem. Obviamente tenemos que evitar tanto las benzodiazepinas y los AINES, si bien porque los AINES no se ha demostrado que tienen mucha eficacia en el tratamiento del dolor, y las benzodiazepinas, obviamente como un dolor crónico, podemos hacer o generar adicción en estos pacientes, además de que se ha visto que no tienen tanta eficacia en el tratamiento. Y con eso, gente, terminamos lo que es la fibromialgia. Fíjense, es un tema corto, obviamente no lo anexé en la clase anterior porque quedaba muy largo, así que quédense con esto es lo más importante, esto es lo que le van a preguntar, así que repásenlo. Yo no sé ni si van a mirar esta clase, así que cualquier cosita, obviamente me preguntan, me consultan, no hay ningún problema, pero lo que tienen que saber principalmente, como les dije, es en quién es más frecuente, mujeres entre 35, 25 a 45, 50 años, principalmente dolor generalizado, obviamente músculo esquelético en áreas o puntos dolorosos, además de trastorno del sueño, trastorno del ánimo, y el diagnóstico obviamente es clínico, psicológico principalmente. No hay alteraciones de laboratorio, no hay alteraciones a nivel de las articulaciones y el tratamiento tiene 3 pilares: psicoterapéutico, ejercicio físico y obviamente tratamiento sintomático. Así que con eso quédense. Nos vemos en la próxima clase donde ahí sí vamos a ver artritis reumatoide, artritis séptica y demás, que son bastante largas. Así que ahí sí les voy a pedir bastante de su tiempo. Nos vemos, gente. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima. Que tengan buena semana.